Bueno, y son 3 casos judiciales en proceso en los que se plantean distintas figuras. Entendemos que de pronto es confuso, hay distintas figuras a las que no estábamos acostumbrados que han generado distintas interpretaciones también. Hablamos de acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados, criterios de oportunidad, prisión preventiva, en fin. ¿Cuál es el estatus de cada uno de estos 3 casos que acabamos de presentar? ¿Qué escenarios podemos esperar? ¿Y de dónde salen estas figuras? Se encuentra con nosotros el abogado penalista Eduardo Olivares, justamente para ayudarnos a aclarar este tipo de situaciones. Buenas noches, abogado. Hola, buenas noches, Azul Juan. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tomarnos la comunicación y bueno, son 3 casos distintos. Si quiere, entremos primero en el que fue como la gran noticia sorpresa del día de hoy. El caso de Rosario Robles, se abre la posibilidad de un juicio abreviado. ¿Qué significa esto? ¿Qué escenario nos pone enfrente? ¿Y a qué refiere esta figura? Sí, claro. Cabe precisar que el nuevo sistema penal acusatorio contempla formas de terminación anticipada del procedimiento. Contempla como excepción que todos los juicios lleguen a una sentencia, es decir, también prioriza que pueda haber otra forma de solución alterna de manera anticipada. Ante este escenario, pues bueno, los imputados tienen diversas opciones dependiendo de cuál sea su defensa. Pueden optar por acuerdos reparatorios, pueden optar por criterios de oportunidad, por suspensiones condicionales del procedimiento. Todo va a depender de qué tipo de delito se trate y cuáles sean los beneficios. En este caso, cualquier medio alternativo de solución de controversia en materia penal, la oportunidad para optar por él es antes del dictado del auto de apertura a juicio, ¿no? Entonces, por esto es esta razón que en la audiencia intermedia, Rosario Robles pues ha solicitado acogerse o está en negociación con la Fiscalía General para efectos de que le hagan una propuesta de un procedimiento abreviado y así poder pasar o poder tener una pena menor a lo que realmente el delito por el que se le imputa conlleva, ¿no? Pues hay varios requisitos para que pueda optar por el mismo. Dentro del primer requisito es que ella prácticamente se declare culpable y podría tener un beneficio de reducción de pena hasta de una tercera parte. Que se declare, y es por eso, digamos, por lo que nos estás explicando del proceso, que hoy no se hace la acusación formal, sino que se detiene y entonces se abre esta posibilidad. Lo que estaríamos esperando es entonces la respuesta de ella en el sentido de lo que está planteando la Fiscalía. Es correcto, porque en caso de continuar la etapa intermedia y aperturar ya la etapa de juicio, ya no podría optar por alguno de estos beneficios, contemplar la legislación penal. Se tendría que declarar culpable. Exacto. Cosa que no ha hecho. Y renunciar al juicio, ¿no? A este derecho que tiene. Y recordemos que el sistema penal acusatorio prioriza la presunción de inocencia. Hasta que no existe una sentencia condenatoria, pues es culpable una persona. Entonces nos dices, abogado, que bajo este escenario, en el mejor de los casos para Rosario Robles, se disminuiría una sentencia en una tercera parte. ¿De qué estamos hablando? ¿La purgaría en la prisión en la que está recluida? ¿Cuál es el mejor escenario para ella posible? Y dentro de los requisitos que nos acabas de mencionar, o sea, específicamente, ¿ella qué tiene que dar? ¿Ella qué tiene que entregar además de declararse culpable? Claro que sí. Prácticamente podría optar, todo depende de cuál sea la propuesta de la Fiscalía de manera formal, pero podría tener una disminución de la pena de una mitad o hasta una tercera parte, ¿no? Por el delito que se le imputa. ¿Ella qué tiene que hacer? Pues prácticamente supongo está en negociación con la Fiscalía y requiere una autorización de manera directa del fiscal o de la persona encargada dentro de la Fiscalía para optar por este procedimiento abreviado. Esa propuesta de la Fiscalía, y ella en caso de aceptarlo tendría que prácticamente declararse culpable y también acogerse a que la puedan juzgar bajo los datos de prueba que ya por los cuales se formuló una imputación. Ahora, esta diferencia es importante porque bajo el procedimiento abreviado ella no necesariamente tendría que dar evidencia o como que encauzara a otros procesos que involucraran a más personas, simplemente declararse culpable, cosa que no es igual en el caso del criterio de oportunidad, en donde sí tendría que entregar otro, tipo el caso Lozoya. Es correcto, o sea, la comparación de estos medios de solución alterna, esa es una de las diferencias esenciales, ¿no? En caso de criterio de oportunidad, bueno, podría optar por denunciar un delito de mayor relevancia y en su caso señalar directamente a estas personas que participaron en el mismo
y comprometerse con la fiscalía de comparecer en ese juicio, ¿no?, como medio de prueba. Es decir, dar su testimonio ya en una etapa de juicio contra estas personas que se imputan. Este es un criterio de oportunidad y también es un medio alternativo de solución en materia penal. Finalmente, de este caso, para pasar a los que sigue rápidamente, abogado, ¿por qué a la Fiscalía le convendría llevar este acuerdo con Rosario R? ¿Que acaso no tiene contundencia en las pruebas que existen en su contra? La etapa de juicio, el nuevo sistema penal tiene varias etapas. En una etapa inicial de formulación de imputación por la cual fue vinculada a proceso, no significa que ya se hayan desahogado las pruebas como tal de manera formal. Únicamente los requisitos legalmente establecidos son que exista indicios suficientes y razonables que permitan suponer que existe un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que esa persona que está siendo imputada participó en la comisión. Es decir, el estándar probatorio es mínimo, nada más es indiciario. Y en una etapa de juicio se tienen que desahogar las pruebas de manera formal en una audiencia en la que ambas partes tienen oportunidad de ofrecer y de desahogar las pruebas, y podría cambiar el resultado. Claro, para una fiscalía o la finalidad de este sistema es una justicia restaurativa, Muy no bien. tanto una justicia punitiva como lo era el anterior. Muy en bien. el anterior la prisión era una regla general, en este es una excepción. Bueno, entonces si quiere, Eduardo, nos faltan dos casos, el caso de Ancira y el caso de Mario Marín. En cuanto al caso de Altos Hornos, lo que se ha venido planteando, el presidente lo ha venido planteando repetidamente, es la posibilidad de que se pague lo que se debe, o digamos el daño que se causó, y con esto podría cerrarse lo que vienen nombrando como un acuerdo reparatorio. ¿Qué implica esto para él? ¿Qué implica para la federación, digamos, o para el afectado, que es en este caso el Estado? Claro que sí, bueno, esa es otra forma de terminación paralela a las que ya mencionamos. Cabe señalar que en todas debe ser requisito también la reparación del daño, ¿no? Hay un concepto que ha sido desarrollado por la Corte, que es una reparación integral del daño, ¿no? Para optar por un beneficio de terminación anticipada del procedimiento, como son los que ya mencionamos, también debe haber una reparación del daño, ¿no? En este acuerdo reparatorio, pues bueno, los requisitos son diferentes, o las causas de procedencia son diferentes. Prácticamente se requiere que se pague de manera íntegra, ¿no?, el daño patrimonial. Sobre todo acuerdos reparatorios tienen una incidencia real en delitos de índole patrimonial, como es el que se le imputa a Ancira. Bajo esta perspectiva, y como ya lo comentaba, la finalidad de este nuevo sistema penal acusatorio es una justicia restaurativa, ¿no? Es decir, resarcir del daño causado por la comisión del delito. ¿Eso qué implica? Pues prácticamente implica que no existe un procedimiento como tal y existe una negociación entre el imputado y la fiscalía para poder dar terminación al procedimiento penal. Finalmente, abogado, sobre el caso de Mario Marín, aquí nos estabas mencionando hace rato que no se sigue el sistema de justicia penal acusatorio, el nuevo. ¿Podrías ahondar en esto? Así es. Bueno, los hechos que son del conocimiento público a través de medios de comunicación tuvieron lugar en 2005, 2006, si no mal recuerdo, y bajo esta perspectiva todavía no existía la reforma constitucional en materia penal, en un sistema acusatorio que es de 2008. Por lo tanto, debe ser juzgado bajo esas reglas y se iniciaron las averiguaciones previas, que aquí es el cambio de conceptos. Actualmente son diferentes. Se inició esa averiguación previa y recientemente se ejecutó una orden de aprehensión derivada de esa averiguación previa que venía realizando la Fiscalía por el delito de tortura. Bajo esa perspectiva, las reglas procesales no son las del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino las del código vigente en ese momento de la comisión de la conducta y del inicio de la investigación a través de una averiguación previa. Por eso es totalmente diferente. Ahí sigue el tema de la prisión, como lo comentaba en el sistema inquisitivo de corte tradicional, el anterior. La prisión es una regla general, por eso se le dictó un auto de formal prisión y no un auto de vinculación a proceso, ¿no?, que es la diferencia. En el nuevo sistema, las medidas cautelares, la prisión preventiva, es una excepción y debe estar justificada, salvo en los casos que pueda ser oficiosa, pero en el anterior era una regla general. Lo que sigue ahí es una etapa de juicio. Ya un juez ya valoró la existencia de un delito de manera preliminar y por eso se le dicta un auto de formal prisión el día de hoy.
Licenciado Olivares del Castillo. Rápidamente, no, antes un comentario, es que es importante, creo que dimensionar esto, porque has hablado de acuerdos reparatorios y de una serie de formas de solución de controversias que son supuestos dentro del sistema penal acusatorio. Es decir, lo menciono porque luego se plantea como si fueran ocurrencias, ¿no?, de la Fiscalía, y que, o sea, que no vienen al caso, pero en realidad eso es parte del proceso de transición que estamos viviendo hacia un sistema penal que en realidad lo que privilegia es la reparación del daño y no necesariamente pasa por sanciones que impliquen cárcel. Totalmente, y este sistema empezó a implementarse a partir de 2014, la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales, hubo reformas en 2016 y ha venido operando prácticamente en la mayor parte del país a partir de 2016. Podríamos decir que ya tenemos más de 4 años operando bajo este sistema, que es de corte garantista, ¿no? Privilegia la garantía y el respeto a los derechos humanos, que esto es acorde con las reformas constitucionales tanto de 2008 como de 2011. Muy bien, Eduardo Olivares, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y te agradecemos mucho, te deseamos una muy feliz noche. Igualmente, hasta luego.